Best thing of this guy to like get is the chain. Kids always lost them. Hola aventureros, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde vamos en búsqueda de juguetes vintachones, modernos y coleccionables. Esta vez los llevaré al estado de Connecticut, al pueblo de New Haven, para un show llamado el New Haven Comics and Collectibles Spectacular. El camino fue un poco largo, y como este estado está más al norte, también el invierno es más frío. Llegamos. Menos mal que no esperamos mucho afuera. Como ven, una buena variedad para recorrer. Así que a ver lo que el norte nos ofrece. Mi favorito Bounty Hunter. Estoy ansioso para ver su show de Disney Plus. Y aquí hay una buena selección de figuras de wrestling. El precio no está mal para estas figuras. Esta correa, wow, sí que pesa. Uno de los cuantos enemigos de Spider-Man. Este misterio, el vendedor me dice que es un custom que fue hecho antes de que salga la figura juguete. The wire thing so you can form it. It's all hand painted. Esta figura es firmada por el artista. Qué interesante. Esta otra también. Una variedad de juguetes sueltos. Este se parece al Undertaker, pero figura más pequeña. A ver qué es esto. Juguetes de Ninja Turtles. Apuesto que no son los originales. No lo son. Ya decía ese precio. Más figuras de DC y de Marvel. Esta tortuga, qué interesante, como wrestling. Miren esto, Captain Power. Bastante variedad de Marvel para hacer tu build a figure. Y también del Black Series de Star Wars. Ese es un grande King Kong.
South Park. Qué buenos plushes. Esta es la idea de los Ewoks de la Guerra de Galaxias, y miren esto con Sol de Nintendo. Qué interesante que estas cosas se han vuelto coleccionables. Esto es clásico, de 64 a $20, no está mal el precio. Esta es una figura de wrestling que no conozco. Oh, miren esto, más wrestling. Hulk Hogan. Andre the Giant creo que es, ¿no? No sabía que había figuras de David Bowie de su película Laberinto. Qué bien detallada. Qué buen tiempo vivimos, en el cual puedes escoger más de un Battle Cat para coleccionar. Estos son los reissues de las figuras Ghostbusters que salieron en los 80s. Las nuevas figuras de Netflix Human Revelations. ¿Este es un verdadero Conan o un knockoff? A ese precio no estoy bien seguro. Monster Force. Y miren esto. Estos son los reissues de los Headmasters que salieron en Walmart. Hardhead siempre fue mi favorito. Acá hay otro reissue de Mindwipe. Me encanta el diseño de la caja, de veras que hicieron un buen trabajo. Y acá está Swamp Thing y oh wow, otro David Bowie de Laberinto. Yo me acuerdo de este muñeco, bien raro encontrarlo ahora. Y en este detalle, las cadenas fueron lo primero que se perdían. El vendedor aparentemente lo tiene para display, pero no quiere venderlo. Mira esta selección de Exo Squad, todo se encaja. Yo no creo que estos son los vehículos de Zodak, de los Amos del Universo, pero se ve bien en ellos.
The Walking Dead, Negan y al costado, su víctima. ¿Quién no se va a olvidar de Cena, de las aventuras de Hércules, y Scully, de los X-Files? No me conozco esta figura. Algo, tendré que averiguar qué es exactamente. Acá hay una superdosis de Batman. Colección de los Vengadores. Larga vida a la Black Widow. Larga vida a Jessica Alba. Más figuras de la Black Series de Star Wars. Si lo hacen a escala, me pregunto qué gigante sería el transporte AT-AT. Por ejemplo, acá abajo hay en escala un TIE Fighter. Nunca para asombrarme, los fans y sus customs. Qué interesante grupo. Máscara de Mr. T, AT-AT de Star Wars, Technodrome de Teenage Mutant Ninja Turtles y de la película Dune. Para los amantes de videogames también hay acá un montón. Acá hay algo que no se ve todos los días, el Starrior Cosmitor, y todavía empaquetado en su caja. Figuras del hombre nuclear.
Variedad de Transformers. A ver si encuentro lo que busco. Créanlo o no, este es un Transformer. Es un Pretender. Se escondía el robot adentro del animal. No conozco este dragón. Si es un dragón. También hay Mask. Mi favorito siempre ha sido el camión rojo, el Rhino. Estas son figuras vintachonas de Star Wars. Y a buen precio. La pistola de Dune. ¿Qué figura es esta? Poco carita. Los Thundercats, mis favoritos. Esta es la versión Willy Cat con su hoverboard. Más GoBots. Wow, miren esto. No solamente uno, pero dos Fortress Maximus. No están completos, pero tienen bastantes piezas y ahí. Falta un poquito para completar. Y también su enemigo, Scorponok. Parece que no tienen la figura que estoy buscando acá, pero todavía no me doy por vencido. El Gorilla Tracy de los Ghostbusters, no los Real Ghostbusters, pero los Ghostbusters. No sabía que había salido películas en disco así. Qué raro fantasma. Más cosas de Masters of the Universe, o conocido también como He-Man. Estas espadas son una rareza.
¿Y esto? Parece como algo de la película Joker. Una fuerte estatua por lo que veo. No sé por qué, pero los Spice Girls se paran apareciendo por todos lados. Y aquí hay un completo set. Larga vida a Posh Spice. Esta variación de Blanca de Street Fighter no me la conozco. Más He-Mans, Many Faces. Oh, y miren acá, un Silverhawk. Count Draco. Parece como una mezcla entre Star Wars y Drácula. La Tila y la Sorceress, dos figuras que yo tengo en mi colección, pero incompletas. ¿Quién no se acuerda de Bravestar? Casi todo el set está aquí. Lastimosamente le faltan sus armas y accesorios. El vendedor me dice que esto de acá se llama el Savage World. Básicamente era una mezcla entre los personajes de DC Comics y los amos del universo. Me encanta el castillo y esta lagartija. Como ven, Lex Luthor, pero en estilo Masters of the Universe o He-Man. Y aquí está el Joker, en versión Masters. Un montón de figuras de Power Rangers. Imagínate pelear con un monstruo que todo su cuerpo está hecho de ojos. No creo que lo podría. Esta mesa tiene una abundancia de Teenage Mutant Ninja Turtles, vintachones y nuevos. Siempre pensé que este era el carro de los neutrinos, los aliens de la serie, pero no, me dicen que es de Shredder. Hola para tus figuras de wrestling. Figuras de Star Wars. Estas son a escalas más grandes, casi como estatuas.
Esta es la versión de Prime de Walmart del 20º aniversario de los Transformers que salió en escala Masterpiece. Ni sabía que habían sacado figuras de Gilligan's Island. Ahí está el Skipper con Gilligan. La estatua de Wolverine. Cuando McFarlane hace figuras, de veras que hace figuras. Qué impresionante este jinete y su caballo. Miren a los Rock Lords. Es la versión Transformers, pero se transforman en rocas. Acá está Rocky, que diga Rambo. Este es un juguete llamado Bionic 6, uno de los últimos juguetes hechos de metal en los 80s. Este es un original Laserbeak y Frenzy, paquete de 2 de los 80s. Increíble que haya sobrevivido el pase del tiempo. Tiene su daño, pero aún así es una buena joya. Estos son los Action Masters de los Transformers, básicamente la última ola de los Transformers originales, que graciosamente no se transformaban. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tour de este Toy Show. No es mi primera vez viniendo aquí, y me da gusto saber que después de estos años todavía la comunidad de coleccionistas en Connecticut sigue siendo fuerte. Como todavía estoy en el estado de Connecticut, aproveché de darme una vuelta de tour por el pueblo de Hartford. El mall de West Hartford también no está mal, es una de las más populares en el área. Se encuentran unas cuantas tiendas de cosas coleccionables.
Bueno amigos, ya llegamos al fin del video. Denle like y suscríbanse. Hasta la siguiente.